Buenos días a todos. Hoy quiero llevarles a la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Y tiene mucha relación con lo que hemos estado hablando durante este tiempo de cuarentena, un tiempo de transición, un cambio de paradigma al estilo de nuestras vidas. Y hoy el tema que quiero tocarles tiene la importancia aplicable al tiempo de la conquista de esta nueva etapa que nos toca vivir. Dice la palabra: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre, Dios encarnado, que hizo un camino para nuestra salvación. ¿Qué hay en ese nombre? El nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y nos encontramos que ese nombre viene del arameo y significa Dios salva. Otras versiones dicen Salvador. Y ya fue utilizado por diferentes personajes en el Antiguo Testamento, pero sin que existiese algo extraordinario en el nombre de esas personas. No había ningún poder asociado con estos individuos, lo cual nos lleva a entender que el nombre de Jesús solo es poderoso cuando está asociado al Cristo resucitado. El nombre literal Jesús, entonces, no es intrínsecamente poderoso. Es poderoso gracias a la persona de Jesucristo. Todos nosotros recibimos el nombre, ya sea dado por nuestros padres, abuelos o alguien que recomendó. En cambio, el nombre de Jesús recibió por medio de los ángeles, cuando Él se manifiesta a la Virgen María y le entrega ese nombre que significa Dios salva. Y realmente Él cumplió con el significado de su nombre, porque Él salvó a la humanidad de sus pecados. Al ser fiel a la tarea que Dios le encomendó, se humilló a sí mismo, llegando inclusive a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para así ser voluntario al morir por todos los pecados de muchos, dice la palabra. Dios lo premia exaltando a Jesucristo, dando poder a su nombre. Y ahora conocemos entonces que el nombre de Jesucristo está por encima de todos los demás nombres dados en la tierra. ¿Qué significa? Que no hay ninguna circunstancia, ninguna situación que esté por encima del nombre de Jesucristo. Hay una fuerza tan vasta en su poder que triunfa sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre cualquier situación, sobre la pandemia, sobre la cuarentena, sobre la depresión, sobre el vacío, sobre la necesidad, sobre la escasez. Nada puede resistir ante el poderoso nombre de Jesús. Ni siquiera la misma muerte puede lidiar contra Él. ¿Qué es? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¿Qué clase de poder evoca su nombre? ¿Y cómo funciona este poder? Más bien, ¿qué es lo que hace que el nombre de Jesús sea tan poderoso? Quiero llevarles al libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, que relata cuando Pedro y Juan iban a la sinagoga para adorar y se encuentran en el camino con un paralítico que le pide a ellos una limosna, y Pedro le dice, lleno del poder de Dios, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ante la autoridad del nombre que es sobre todo nombre,
El paralítico se levantó y corrió y contó a muchos que Dios lo había sanado por el nombre de Jesús. Entonces ellos son llamados a rendir cuentas ante las autoridades de esa época. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 4, nos relata cómo ellos fueron confrontados, cuestionados, interrogados con qué autoridad habían hecho el milagro. Y ellos, llenos del poder de Dios, testifican del nombre de Jesús y llaman al pueblo a arrepentirse y a reconocer a Jesús como el Mesías. Dice la palabra en el versículo 2 que los apóstoles enseñaban y proclamaban la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron con qué poder o en nombre de quién han hecho esto. Es tan simpático porque lo más fácil para ellos hubiese sido decir, y lo hicimos en nombre de Dios, y no hubiese ocurrido ningún problema. ¿Por qué? Porque para la teología judía no había un problema en reconocer que Dios tenía poder para hacer milagros. De hecho, Elías es el símbolo de la unción y el poder de Dios para hacer milagros. Eliseo también. Moisés se metió en problemas cuando, en vez de darle gloria a Dios por el milagro, él se atribuyó a sí mismo y no vio después la tierra prometida. No entró, perdón, porque sí lo vio. También sabían que Satanás podía hacer milagros y a Jesús le acusan de eso. Entonces, lo más fácil hubiese sido para ellos decir, en nombre de Dios. Pero recuerden que Jesús mismo le había dicho que no tengan miedo de qué es lo que iban a decir cuando sean confrontados y acusados, porque el Espíritu Santo mismo pondría en ellos las palabras para que ellos dicen testimonio de Jesús. Y es así que ellos, sin tener temor a las consecuencias, dicen, en el nombre de Jesús fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Y en el 12 dice, y en ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Solo el poderoso nombre de Jesús. Y lo que es más, Pedro no se contenta entonces con acreditar el poder de hacer milagros de sanidad a Jesús, sino que la sanación es un testimonio de un poder mucho mayor. En ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Quiere decir que es lindo recibir milagros, milagros de provisión, milagros de protección, milagros de sanación. Pero esas son solo las señales del gran milagro que Jesús vino a hacer. Para ser claros, el milagro es nuestra salvación. ¿Qué es la salvación? No es una cosa que nos espera cuando partamos de esta vida a una vida etérea que nadie puede identificar ni definir. No, la salvación es la restauración eterna de la vida de Dios que la humanidad perdió en Adán en el jardín del Edén. La salvación es lo opuesto al pecado y a la muerte. Es el perdón y la vida. Es Cristo por medio de su obra en la cruz. Muerte y resurrección nos salvó de las consecuencias del pecado y nos dio la vida juntamente con Él. La salvación significa que aunque estuvimos muertos por las consecuencias del pecado de Adán y nuestros propios pecados, y aun cuando todos vamos a experimentar la muerte terrenal, Jesús nos resucitó de los muertos en pecado a una vida eterna en Cristo Jesús, en la presencia del Dios Padre. Esa es la salvación y no es un suceso que espera al futuro, es hoy del momento que le recibimos a Él en nuestro corazón. El poder y la autoridad del nombre de Jesús
legítimamente pertenece a todo cristiano nacido de nuevo. Y Él espera que lo usemos en todas las circunstancias porque fuimos salvos por el poder del nombre de Jesús. Antes que Jesús ascendiera para sentarse a la diestra del Dios Padre, dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene la autoridad. ¿Qué hizo con la autoridad? Nos delegó a nosotros, los que fuimos salvos por la autoridad de su nombre, cuando Él dijo, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, en el nombre de Jesús, y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Marcos 16, 15 al 18. El nombre de Jesús, en primer lugar, sirve para que seamos salvos de nuestros pecados. Cuando Pedro y Juan aparecieron en Hechos 4, ante las autoridades religiosas, la multitud les preguntó, ¿qué hacemos? Esa misma pregunta ocurrió en el Pentecostés y Pedro le dijo, deben arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Es decir, deben ponerse bajo el señorío protector de Jesús, el Cristo. Y esta es la verdadera manera de entender la salvación. En Hechos y en todo el Nuevo Testamento vemos que el problema de la humanidad se presenta porque nuestros pecados nos han puesto bajo condenación. Y la humanidad está llamada a arrepentirse y a abrigarse bajo el nombre de Jesús para ser salvos. Al ponernos bajo la protección del nombre de Jesús, Él es quien nos salva de la culpa de nuestro pecado, porque es la obra de Cristo Jesús en la cruz la que rompió, la que quebrantó, la que destruyó el poder que tenía Satanás sobre nosotros a causa de nuestra desobediencia. Y Él se convierte en nuestro Salvador, en nuestro Señor, en nuestro protector. Y dice la palabra, no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual podemos ser salvos. En segundo lugar, el nombre de Jesús para sanar a los enfermos. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Marcos 16, 17 al 18. Eso es lo que había ocurrido con el mendigo cuando iban camino al templo con Pedro y Juan. Era paralítico, solo podía vivir de limosnas. Pero Pedro le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Esto es exactamente lo que Pedro testificó a la multitud. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto?, le preguntaron las autoridades religiosas. Y él les responde en el 16, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. La fe en el nombre de Jesús tiene poder para sanar de toda enfermedad a aquella persona que sí cree. Yo doy testimonio. Yo experimenté la sanidad de muchas dolencias en el nombre de Jesús. Yo vi a mi hija enferma sanarse por la autoridad del nombre de Jesús.
Vi a mi hijo experimentar el mismo milagro de sanidad. ¿Cuántas veces acudimos a Dios y le hemos dicho: en el nombre de Jesús te pedimos que tú sanes? Y nunca el Señor nos negó su palabra, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo se hace, lo que Él prometió y ordenó se ejecuta. Y en el nombre de Jesús impondremos las manos sobre los enfermos, ponemos la mano sobre los enfermos y ellos sanan. En tercer lugar, podemos usar el nombre de Jesús para reprender toda necesidad, sea del origen espiritual, sea del origen almático, como asiento de nuestras emociones, sentimientos, emociones, pensamientos, voluntad. La palabra dice que Dios vino para darnos vida y darnos vida en abundancia, vida plena, y así librarnos de toda parte de la maldición del pecado. No hay un área de nuestras vidas donde pueda haber necesidad, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. La palabra leída al inicio dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, nosotros podemos aplicar lo que la palabra dice en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 19:13. Allí dice que el nombre de Jesús es la palabra de Dios. La palabra dice en Apocalipsis 19:13, y su título era la palabra de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, era el logos, era la palabra, la acción de la palabra en acción. Dios le dio el título a Jesús de la palabra. Entonces, cuando viene el enemigo para tratar de destruirnos, destruir nuestra familia, destruir nuestros hijos, destruir nuestro hogar, destruir nuestras finanzas, destruir nuestros cuerpos, destruir nuestro país, no hace falta que le digamos lo que la palabra dice por una promesa específica. Usemos el título de la palabra de Dios, que es el nombre de Jesús. Y ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Todo demonio huye por la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. En cuarto lugar, podemos usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios. La palabra dice: expulsarán demonios en mi nombre. Marcos 16:17. Cuando naciste de nuevo, cuando sos un hijo de Dios y tenés fe en el nombre de Jesús, no hay nada ni nadie que puede resistir al poderoso nombre de Jesús. Pero pongo una advertencia. La palabra nos relata de un hombre que le escuchó al apóstol Pablo usar el nombre de Jesús para reprender demonios. Y en el libro de los Hechos 19:13 al 16 cuenta de ese hombre que usó el nombre de Jesús sin ser hijo de Dios, sin haber experimentado a Jesús en su vida. Y los demonios le garrotearon y le destrozaron, porque él no tenía el derecho de usar el nombre de Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido la autoridad delegada de Dios. Jesús mismo dijo: toda autoridad me fue dada a mí. Por tanto, vayan en mi nombre. Y al hacer eso, al delegarnos nosotros, los hijos de Dios, tenemos la autoridad de poder utilizar el nombre de Jesús y resistir toda obra del diablo. Y en quinto lugar, podemos usar el nombre de Jesús para toda protección sobrenatural. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 10. El nombre del Señor Jesús es una fortaleza firme. Los justos corren hacia Él y están a salvo. ¡Wow! El enemigo, el diablo, Satanás, nunca va a querer que vos sepas esto. No importa el problema que estés enfrentando.
Dice, los justos corren hacia el nombre de Jesús. Y allí, en la fortaleza firme que es el nombre de Jesús, estás a salvo. No importa que se vengan encima las deudas, los problemas, que te abrume esta cuarentena que produce tanta aflicción, depresión, ansiedad, incertidumbre, temores. No importa. Si clamas el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, tenés la autoridad y la propiedad de echar fuera toda opresión de tu vida, de echar fuera toda ansiedad, de echar fuera todo temor, porque Él tiene cuidado de ti y a Él sea la honra y la gloria. A mí me encanta leer sobre los milagros, a mí me gusta ver milagros, fortalece mi fe, pero más importante para mí es contarles a ustedes que Jesús es el Mesías, a quien nos dirigimos para nuestra salvación. Es bueno que el hombre cojo haya sido sanado, pero como hemos leído, era solamente para llevar al pueblo a recibir la palabra que Jesús era el Mesías. Y esa es una obra que solo Jesús puede hacer. Ni Buda, ni Krishna, ni Mahoma, nadie puede abrogarse el derecho de decir yo estoy para salvarte. Solo Jesús, solo somos salvos por el nombre de Jesús. Solo Jesús tiene esa clase de autoridad y poder, porque solo Jesús tiene el poder para salvar, nadie más. Y si llegaste hoy al punto de decir que necesitas experimentar el poder de la salvación, si estás listo para correr a la torre fuerte, que es el nombre del Señor Jesús, porque necesitas el abrigo sobre tu propia situación, entonces Dios te dice que le invoques. Dios dice que invoques al nombre de Jesús para tu salvación. La persona que invoca el nombre de Jesús, Él no rechaza. La palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si le invocamos a Él, si clamamos, Señor Jesús, sálvame, Él entra al corazón de nuestras vidas y Él tiene una relación personal que nos lleva de la muerte y del pecado al perdón y a la vida eterna. La palabra dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Todas las veces que una persona clama al nombre de Jesús, el clamor del pecado en la vida de la persona es ahogado por el eco de las promesas de Dios reclamadas en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero orar contigo en este momento. No quiero dejar pasar este momento. Quiero invitarte que allí donde estés, si reconoces la necesidad de experimentar el poder del nombre de Jesús para salvación, quiero que repitas conmigo esta oración. Allí, solo con tu familia, manejando, sentado en el sofá donde quiera que estés, y le digas, Dios mío, he recibido tu palabra y sé que no hay otro nombre por el cual yo puedo ser salvo, sino por el nombre de Jesús, el Cristo, el Mesías, tu Hijo a quien tú enviaste para que por su obra en la cruz experimentase la muerte y resucitase al tercer día, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy, por el nombre de Jesús, te pido que entres a mi vida, que perdones mis pecados y me lleves de la muerte a la resurrección, a la vida eterna,
en Cristo Jesús. De la condenación a experimentar la vida plena que tú diseñaste para mí, para mi hogar, para mi familia, para todo mi entorno. En Cristo Jesús soy salvo. Porque todo aquel que cree con el corazón y confiesa con sus labios que Jesucristo resucitó de entre los muertos es salvo. Y yo creo y confieso. Por ende, soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Pero el nombre de Jesús no es solamente para que seas salvo. La salvación es una obra integral de Dios que lo puedes experimentar a partir de hoy. Y a los que ya hemos clamado al nombre de Jesús para nuestra salvación hace años, hace décadas, hace semanas, hoy mismo, recordemos una cosa, que la vida que vivimos aquí, la vivimos bajo el nombre de Jesús, por el poder de su nombre. Y Dios no nos salva y nos deja abandonados a nuestra suerte. Lo que hace es darnos el nombre que es sobre todo nombre, la autoridad delegada de ese nombre, para que podamos vivir la vida hoy y por toda la eternidad en el nombre de Jesús. La palabra dice en el libro de los Colosenses: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía ante todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Y eso hizo que Dios reconcilie consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y esto los incluye a ustedes, los que antes estaban lejos de Dios. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo con su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Mi amigo, si has creído en el nombre de Jesús, es en Jesucristo, por Jesucristo y por medio de Cristo Jesús que vivimos y que llegaremos a ese día de gloria. La verdad es que somos amados por Dios Padre por causa de su Hijo Jesucristo, que hemos sido adoptados por Él como hijos por la obra de Cristo Jesús y por ninguna otra razón. Y estamos seguros que llegaremos a ese día de eternidad por causa de la obra de Cristo Jesús. Por eso que el nombre de Jesús es nombre que es sobre todo nombre. El poder para salvarnos, el poder para sanarnos, el poder para protegernos, el poder para llevarnos a su gloria. Oremos en consonancia por el nombre de Jesús. Padre, reclamamos ahora el poder que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y extendemos la mano sobre los enfermos para que ellos se sanen en el poder del nombre de Jesús. Para que todo aquel que está experimentando una necesidad específica reciba tu provisión. Y el que está siendo perseguido por el enemigo reciba tu protección, porque a él correrá el justo y recibirá protección, dice la palabra. Cualquiera sea la circunstancia, en este momento decimos:
Jesús, por el nombre de Jesús, el enemigo huye, retrocede y el demonio huye por la autoridad del nombre de Jesús. Ahora y para siempre experimentamos victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Y a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén y amén. Y no se olviden, no estamos solos. Van a encontrar en los zócalos los números de teléfonos para que ustedes puedan llamar y poder orar juntos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Que Dios les bendiga.